El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este primer live de este proyecto Neurodoctors. Este proyecto está conformado por 3 integrantes. El día de hoy me toca presentar a uno de ellos. Yo soy el doctor Alcides Lozano. Algunos ya nos han seguido en nuestras redes sociales, pero el día de hoy hemos decidido iniciar este nuevo proyecto, que es un proyecto nuevo con el fin de ampliar un poco más el conocimiento y pues la difusión de las enfermedades neurológicas en nuestros pacientes. Y pues el día de hoy quiero darle la bienvenida a uno de los miembros de este proyecto, que es el doctor Arturo Benítez. Doctor Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de formar parte de este proyecto y muy contento de poder ya empezar a difundir la información. Tenemos temas muy interesantes. Espero que sean de ayuda para toda la gente. Así es. Y pues falta otro fundador de este proyecto, pero esperemos que la próxima transmisión él pueda unirse a nosotros. Y bueno, el primer live que queremos hacer el día de hoy y que así queremos que la gente comience a conocernos es los retos en el paciente con cefalea o en el paciente que tiene dolor de cabeza. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Y bueno, primero Arturo, el paciente con dolor de cabeza, ¿cuál es la complejidad que tú le puedes ver a este tipo de personas que acuden a tu consulta? Bueno, son muchas cosas que llaman la atención y que a mí digo, a mí como médico que se dedica a ver muchos pacientes con dolor de cabeza, eh, destacan. Una de esas cosas que más me llama la atención es que como sociedad pareciera que nosotros normalizamos el dolor de cabeza y eso hace que el paciente tarde mucho en buscar atención médica. Yo creo que es algo que te toca ver también en la consulta, que el paciente cuando llega contigo ya probó prácticamente todos los medicamentos de venta libre. La verdad es que sí es algo que nosotros vemos todos los días. Yo creo que fácilmente es el padecimiento neurológico que más frecuente vemos en cualquier consultorio de neurología. Y justamente eso es lo que tú dices, que yo veo que la gente ve como una normalidad el tener dolor de cabeza. Y lo que hemos platicado en otras ocasiones es, bueno, sí, a todos nos va a doler la cabeza en algún momento, muchas circunstancias, pero la gente tiene que entender que no hay ningún dolor de cabeza que sea normal. Entonces, esa parte de la cultura que tiene la gente de normalizar el dolor de cabeza obstaculiza mucho para que pues, el paciente acuda primero a recibir una atención médica y también comprender que, bueno, no todos los, aunque es un padecimiento muy frecuente, no todos los especialistas están capacitados para ver a un paciente que sufre dolor de cabeza. Exactamente, yo creo que ese es un punto que debemos de destacar. Un dolor de cabeza no es normal. Eso es importante. Cuando hay un dolor de cabeza nos indica que algo está pasando. Y es cierto, no siempre va a ser algo grave. Por ejemplo, es uno de los mitos tal vez que escuchamos en la consulta, que dicen los pacientes, es que ¿será que me va a dar una embolia o me va a dar un problema más serio? Bueno, muchas veces no es así, pero un dolor de cabeza nos indica que algo está pasando y no debemos tardar en buscar atención, ¿sí? Y eso es algo que debemos de buscar cambiar como médicos y como sociedad, ¿sí? Sí, y sin lugar a dudas es eso. Y bueno, muchas veces también ya cuando llegan a la consulta, ya llega el paciente que ha estado tomando una gran cantidad de medicamentos. Parte del hecho es el hecho de que los analgésicos se pueden conseguir de manera libre en las farmacias. Creo que siempre tenemos algún conocido, compañero, compadre, comadre que siempre tiene algún analgésico y ahí anda prescribiéndoselo al familiar de que tómate esto porque esto a mí se me quitó la última vez, Y mucha gente piensa que entre más fuerte sea el analgésico es mejor, que eso también es un error, el abuso de estos medicamentos y obviamente la automedicación o la autoprescripción que puede tener la gente, pues provoca que ya muy frecuentemente
llegue un paciente ya multitratado a nuestra consulta. Sí, fíjate que ese es un punto muy, muy interesante con lo que dices me haces que recuerde el comercial que dice, es que si te duele poquito, tómate una, pero si te duele mucho, tómate dos. Y es un concepto que la gente interpreta mal. Dice, ok, es que como me duele mucho, entonces es una migraña. Ajá. Y eso no es cierto, ¿sí? Y la otra cosa, dicen, ok, como este medicamento le sirvió a mi familiar, pues seguramente me va a servir a mí, y no es cierto tampoco. Existen diferentes dolores de cabeza. Si nos pusiéramos a analizar y platicar de las causas, son muchísimas causas de dolor de cabeza, y hay medicamentos que funcionan mejor para cada tipo de dolor de cabeza. Entonces, eso es importante. El medicamento y el tratamiento debe ser individualizado. Sí, exactamente, porque no es sencillo. Y parte de eso era lo que comentaba hace un momento, de que no todos los médicos, lamentablemente, están capacitados para ver al paciente que tiene dolor de cabeza. La creencia de la gente que porque es un dolor de cabeza intenso es migraña, no es la apropiada. Ciertamente, por frecuencia, va a ser muy posiblemente migraña, pero sabemos nosotros como neurólogos que no porque sea un dolor intenso va a ser 100% seguro que va a ser migraña. Y eso también la gente lo tiene que entender. Por eso a veces la complejidad que podemos tener nosotros, incluso a pesar de que estamos capacitados y muy frecuente vemos este tipo de pacientes, de poder ofrecer un diagnóstico preciso con una sola valoración. En otras ocasiones vamos a requerir un poquito más de apoyo, a lo mejor con algunos estudios, que no es siempre la necesidad en todos los pacientes, pero esa es parte de lo que nosotros sabemos, estamos capacitados, parte de la ciencia, parte de ser arte, de poder hacer un diagnóstico apropiado en el paciente cuando acude por primera vez con nosotros a la consulta de neurología. Sí, eso es también algo que se ve frecuentemente. Y bueno, ahí fíjate que yo agregaría otra cosa. Cuando llegan a la consulta, y seguramente pues, tú lo has visto, el paciente llega ya muchas veces con afección al estado de ánimo. Sí. Llegan con ansiedad, llegan incluso con depresión o trastornos de sueño, que son cosas que se le agregan al paciente con dolor de cabeza. Y el paciente dice, bueno, es que tengo ansiedad, la ansiedad no me deja dormir. Como no puedo dormir bien, me despierto con dolor de cabeza, luego tomo mi medicamento, que no es el indicado, pero como no funcionó, me lo vuelvo a tomar y llegamos a lo que has comentado, el abuso de los medicamentos analgésicos. Y eso pues es algo que se ve muy frecuente. Sí, y a veces una consulta no es suficiente para abordar la complejidad del padecimiento en la mayoría de los pacientes, porque incluso a nosotros nos toca ver que hay personas que padecen frecuentemente dolores de cabeza, están relacionados con un trastorno del sueño, y ese trastorno del sueño está derivado por la actividad que realiza la persona porque trabaja en una empresa en donde cada 2 o 3 semanas le tienen que estar cambiando de turno porque trabaja cierto tiempo en el día y luego otras semanas en la noche. Entonces hay un desajuste normal en el ciclo del sueño y pues a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los pacientes tienen múltiples factores que pueden favorecer a sus episodios de dolor de cabeza. Sí, y fíjate, bueno, yo creo que vale la pena que le expliquemos a las personas que nos ven que existen dolores de cabeza que nosotros conocemos como primarios y dolores de cabeza que conocemos como secundarios. Los dolores de cabeza primarios son los que después de haber hecho un análisis, después de haber hecho un interrogatorio, después de haber revisado al paciente y como tú dices, en algunas ocasiones haber realizado algunos estudios, ya sea del cerebro, o algún otro tipo de estudios, podemos decir, no hay ninguna otra cosa que lo cause excepto el mismo dolor. Pero muchos dolores son causados por otro factor. Por ejemplo, decías tú la rotación de turnos. Pero también, por ejemplo, me ha tocado pacientes que tienen apnea del sueño por sobrepeso y obesidad y eso les genera dolor de cabeza. Y obviamente, pues no vamos a lograr nada con los analgésicos, tenemos que tratar el problema de raíz. Y si eso se retrasa, pues el dolor de cabeza nunca va a mejorar. Sí, sin lugar a dudas, el abordaje a veces es un poco más complejo de lo que se piensa, porque a lo mejor la gente, como ya lleva mucho tiempo padeciendo esa molestia, lo que espera es que al momento de que termine la primera valoración ya le digamos el diagnóstico y ya vaya con un tratamiento que al día siguiente ya le va a quitar sus dolores. Y otra parte es eso, ¿no? El tratamiento.
muchas veces la gente llega con esta idea de que ya el medicamento que se le va a dar va a desaparecer y aliviar por completo los dolores de cabeza. Y eso es algo que no es factible en la gran mayoría de casos. Por eso siempre cuando iniciamos un tratamiento, aparte de explicar todo el contexto que puede estar provocando sus dolores de cabeza, tratar de darles el diagnóstico, entender que no hay ningún medicamento o el tratamiento tiene un objetivo de disminuir el dolor, ¿sí? Pero no al 100% de inicio, ¿sí? Porque efectivamente, entre más tiempo padezca sus dolores de cabeza, más tiempo va a haber afectada su calidad de vida. Sí, efectivamente. Y aquí, bueno, yo creo que habría que comentar también una de las dudas frecuentes que tienen los pacientes, que dice, bueno, ¿y esto me va a desaparecer? ¿Esto se me va a quitar? ¿Voy a tener una cura? Y bueno, yo siempre les comento, por ejemplo, el paciente con migraña, que es de lo más frecuente que vemos, le digo, bueno, la migraña como tal es un padecimiento genético y eso le va a acompañar por el resto de la vida. Ujú. Y si nosotros hacemos ahí una pregunta, bueno, ¿quién más tiene migraña? Puede que salga la mamá, el papá, el hermano, algún familiar cercano, ¿sí? Ujú. Entonces, parte del tratamiento, yo les comento, bueno, no va a desaparecer el dolor de inmediato y parte del tratamiento son medidas no farmacológicas, como llevar una buena dieta, buscar desencadenantes de los dolores de cabeza. Por ejemplo, en las mujeres jóvenes puede ser el ciclo menstrual, que es algo que tenemos que checar. Y hacer pequeños cambios en el día a día, en la vida, que le ayuden al paciente. Ya habíamos hablado del sueño, el ejercicio también es una cosa que hay que buscar que el paciente lo lleve a cabo con una rutina. Sí, y es parte de esta complejidad del tratamiento porque eh, la creencia de que una pastilla o un solo tratamiento va a ser suficiente para aliviar por completo estos síntomas de dolor que tienen las personas no es algo que se pueda realizar de manera tan fácil en todos los casos. Entonces, primero, pues obviamente va a influir mucho el poder ofrecer un diagnóstico apropiado al paciente. Y segundo, conocer todos los factores desencadenantes que pueden favorecer al dolor para poder ofrecer el mejor tratamiento. Ahora, la pregunta que a lo mejor también te ha tocado, que te pueden llegar a hacer los pacientes, ¿forzosamente el medicamento más nuevo o el más caro es el mejor? Sí, es algo que pues dicen los pacientes, porque cambia, sinceramente, pues tú sabes que cambian los costos de los tratamientos. Y vuelvo a lo que había comentado hace un momento. O sea, yo creo que aquí va mucho, tomando tus palabras, o sea, va mucho del arte de ser médico y buscar el paciente ideal para el tratamiento ideal, ¿sí? Entonces, el tratamiento debe ser individualizado, hay que valorar los factores de cada persona. Yo te puedo platicar un caso, tengo registrados tres casos ahí en mi consulta. Una paciente que tenía, bueno, tiene migraña y probamos con un tratamiento, probamos con otro, no se le quitaba, no se le quitaba. Y empezamos a buscar todos los factores y un día llega la señora y me dice, doctor, ya no tengo dolor de cabeza. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que un día, dice, me desperté con tanto dolor de cabeza y dice, estaba pensando qué pasaba que me daba el dolor de cabeza y me di cuenta que era mi desayuno. Todos los días desayunaba con leche. Cuando quité la leche, mejoró y desapareció. Entonces, hay que buscar el tratamiento ideal para el paciente ideal. Sí, indudablemente que es conocer, entender que cada paciente es diferente, ¿sí? Que no todos los pacientes van a tener, aunque incluso tengan los pacientes la misma enfermedad, migraña, cefalea tensional, no quiere decir que todos se van a comportar de la misma manera, no quiere decir que todos van a responder igual al mismo tratamiento y es por eso nuestra labor como médicos entender cuál es el tratamiento más apropiado para cada uno de estos pacientes, indudablemente. Así es. Y pues recordar que pues es importante que el paciente sepa que el dolor de cabeza no es normal, vivir con dolor no es normal y que normalizar el dolor no es lo mejor. Sí, porque como te comentaba, a veces llega a estos pacientes muy complicados que yo estoy seguro que tú los has visto, lo ha visto una gran cantidad de médicos.
No es raro que el paciente acuda con varios y intente diferentes alternativas de tratamiento, muy posiblemente porque el paciente llega con ciertas expectativas para resolver su problema. Y si esas expectativas no se cumplen, no es raro que cambie de algún tratamiento o que simplemente decida dejar de tomarlo porque no está viendo una mejoría, y tomar en cuenta que estos pacientes pues puede tener otro factor por ahí que esté desencadenando esos episodios, pero todavía no los ha podido identificar. Entonces, sí requerimos mucho del apoyo del paciente. No es nada más medicamento, no es nada más estudios, es entender al paciente que sí requerimos mucho de su apoyo, porque no es raro que toda la información que obtenemos, la obtenemos del paciente. Entonces, si el paciente no nos aporta la información apropiada, pues a veces también para nosotros va a ser complejo. Digo, nosotros también debemos de tratar de obtener esta información lo más clara y precisa posible, pero va a depender mucho de lo que él nos dice. Sí, y aquí pues yo creo que hay que apoyarnos. Bueno, nosotros como médicos pues nos apoyamos con los diarios de dolor de cabeza, que es donde el paciente va registrando cuando tiene el dolor de cabeza. Y esa es una herramienta muy fácil de hacer. Incluso ya para las nuevas generaciones pues existen las aplicaciones donde les recuerda sobre su medicamento, les pregunta algunas cosas de su dolor de cabeza, y eso cuando regresan en la consulta de seguimiento nos da más información para poder ajustar ese tratamiento, hacer un tratamiento a la medida del paciente. Sí, y parte de eso también es entender que el estilo de vida influye, porque incluso me han tocado personas que han vivido tanto tiempo con el dolor de cabeza que para ellos ya es algo normal, que es más raro el día que no tienen dolor de cabeza, pero incluso ellos ya dicen, me voy a tomar esta pastillita, paracetamol y ibuprofeno, por si me da dolor de cabeza, ¿sí? Entonces eso es algo que también es una muy mala costumbre que tiene la gente, pero es parte del problema de que la gente normaliza esta enfermedad. Sí, yo creo que no nada más los pacientes, sino todos. Yo creo que, pues, ¿cuántos pacientes no han llegado a tu consulta y te dicen, no, pues es que tuve un dolor de migraña, pero no pude salir del trabajo porque me dijeron, pues si no te pasa nada, te ves bien, tómate un paracetamol y vuelve a trabajar. Exacto. Sí, es parte de que no entendemos la cantidad, la gravedad de este problema, porque yo creo que, como tú bien lo comentabas, es tan frecuente que lo normalizan. Entonces sí es un problema muy importante de que en la familia, en el trabajo, normalicen que a cualquiera le puede doler la cabeza, y tomando un analgésico se le debe de quitar a los pacientes. No sé si recuerdes a lo mejor el caso más complejo que has tenido. Tengo algunos casos complejos, voy a mencionar algunos así rápidamente. Recuerdo una paciente, no sé, por ejemplo, una pregunta, ahora yo te devuelvo la Mm, pregunta. Eh, Normalmente, bueno, tú sabes que se tarda mucho en llegar al diagnóstico de migraña. No sé cuánto tiempo ha sido el paciente que tú has tenido que haya dicho: Tardé tanto tiempo en que alguien me dijera, usted tiene migraña". Mm, es difícil. A veces cuando el cuadro es muy característico, sí en una valoración es más que suficiente, pero ya es una persona que estaba sufriendo dolores de cabeza por años, ¿sí? Pero nunca acudía a valoración, o si iba con otro especialista, lo único que le daba era analgésico, pero es un tiempo muy variable de 1 o 2 años posiblemente. Bueno, pues, el día de hoy sería todo por esta transmisión. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, para que nos envíen sus preguntas. Si ustedes han tenido dolores de cabeza, y podemos responder sus preguntas lo mejor posible. Y pues espero que nos puedan seguir cada semana. Vamos a estar transmitiendo sobre temas de neurología. Ya para la próxima transmisión muy posiblemente esté el otro participante, el doctor Martínez, que esperemos que así sea. Y pues el día de hoy sería todo. Se despide de ustedes el doctor Alcides Lozano y el doctor Arturo Benítez. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.